Primero hay que recordar que sí, una demencia, ¿no? La demencia es un síndrome eh, de una enfermedad neurológica generalmente crónica, progresiva, en la que hay múltiples defectos de las funciones mentales superiores, ¿no? Principalmente memoria, pero también se afectan otras funciones mentales superiores como la orientación, el pensamiento, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje, el juicio, donde la conciencia permanece clara, es decir, el paciente todo está despierto, pero se van perdiendo estas funciones mentales. Si gusta, si no, ya pues. Deteriorar su actividad cotidiana y va a influir, por lo tanto, en la parte sociocultural, ¿no? Causas de demencia hay bastantes, ¿no? Tenemos dentro de las enfermedades degenerativas, la principal y la que vamos a tratar el día de hoy va a ser la enfermedad de Alzheimer, que es prácticamente un 60% de todos los casos, pero no es la única enfermedad degenerativa que causa demencia, ¿no? Tenemos enfermedad de Huntington, enfermedad de Pick, por cuerpos de Lewis. También las enfermedades cerebrovasculares van a ocasionar un grado de deterioro cognitivo y una posterior demencia. Aquellos pacientes que han tenido múltiples infartos cerebrovasculares, ¿no? Córticos y subcorticales, pacientes con antecedentes de vasculitis, arteritis, leucoencefalopatías subcorticales, ¿no? También tenemos aquellos pacientes que cuentan con un trastorno metabólico adquirido y también por tóxicos, ¿no? Dentro de ellos es importante tener en cuenta que tanto el hipo o hipertiroidismo puede causar Que paratiroidismo primario, secundario, el pancreatitismo, casos de uremia o demencia diabética, también es decir, enfermedades crónicas, ¿no? Sobre todo enfermedades renales crónicos, diabetes, puede llegar a deteriorar y causar un grado de demencia. Carenciales, sobre todo vitamina B12, ácido fólico, el alcoholismo, el consumo de drogas, también pueden llegar a diseñar enfermedad hepática crónica también, ¿no? Entonces, tumores también pueden degenerar en demencia, principalmente los gliomas, los linfomas endovasculares, ¿no? TEC, traumatismo cefalocraniano, dependiendo de la ubicación, pueden llegar también a producir un grado de demencia, infecciones y encefalopatías inflamatorias, principalmente las meningitis o las meningoencefalitis, de cualquier etiología en sí, ya bacteriana, virus, VIH, dentro de ellas una de las más frecuentes también. Enfermedades desmielinizantes, sobre todo esclerosis múltiple, y enfermedades de depósito también. Pero dentro de todas ellas, que si bien es cierto son varias las causas de demencia, la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. Entonces la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa de inicio insidioso, de curso progresivo, que se caracteriza por un síndrome demencial que generalmente se va a iniciar con un compromiso de la memoria, con un compromiso nésico, ¿no? Y que posteriormente se van a ir deteriorando también otras funciones mentales que hemos mencionado, ¿no? Sobre todo desorientación temporoespacial, deterioro también del pensamiento abstracto, del razonamiento, de las náuseas, de las praxias, ¿no? Del lenguaje. El mecanismo fisiopatológico va a ser multifactorial y afecta sobre todo la cascada amiloide, lo que conduce a un depósito de amiloide tóxico que va a producir un proceso inflamatorio que va a alterar sobre todo la fosforilación de las proteínas tau y finalmente va a haber una pérdida de sinapsis y por lo tanto de muerte neuronal.
Entonces, los hallazgos clásicos que encontramos a nivel anatomopatológico van a ser las placas seniles, las placas de amiloides, los ovillos también neurofibrilares, ¿no? Va a haber una acumulación justamente de amiloides, ¿no? Entonces, si bien es cierto a nivel macroscópico lo que se llega a evidenciar en los pacientes con enfermedad de Alzheimer es una atrofia, sobre todo a nivel hipocampal, ¿no? Que lleva consigo un compromiso de memoria, o también una atrofia inclusive en aquellos en estadios posteriores, parieto-temporal. También va a llevar cambios a nivel microscópicos, como los que hemos mencionado, ¿no? Los ovillos neurofibrilares, las placas neuríticas, las placas difusas, que son agregados principalmente de amiloide, ¿no? Y también posteriormente van a haber pérdida de sinapsis y pérdida neuronal, que va a degenerar en lo que es la demencia. Pero estos componentes, ya sea de beta-amiloides, de tau, no solo son característicos de enfermedad Alzheimer, hay que tener en cuenta que también se pueden ver en otro tipo de enfermedades, ¿no? Como por ejemplo la alfa-sinucleína, el acúmulo de alfa-sinucleína puede haber en enfermedad de Parkinson o enfermedad de cuerpos de Lewis, ¿no? O también puede haber en taupatías, ¿no? En los componentes como de tau. Entonces mencionábamos que lo que se realizaba era una cascada de amiloides, ¿no? Hay un acúmulo de amiloides que va a degenerar en inflamación y esta va a conllevar que se produzca una normal fosforilación de las proteínas tau. Hasta ese momento probablemente el paciente se encuentre asintomático, no hay ningún tipo de cambio clínico, ¿no? Sin embargo, posteriormente se va a iniciar una toxicidad por radicales libres que va a llevar a un disturbio sobre todo en la homeostasis del calcio, una pérdida de la sinapsis y probablemente ya en este nivel se pueda ver un deterioro cognitivo leve, ¿no? Sobre todo con algunos cambios a nivel de memoria, pero sin alteración, por ejemplo, en la vida cotidiana, sin alteración de otras funciones mentales superiores, ¿no? Sin embargo, esto va a seguir degenerando, va a seguir progresando, va a producir una disfunción colinérgica principalmente, pérdida de sinapsis y por lo tanto una disfunción también a nivel del sistema norepinefrínico. Y probablemente ya estaríamos hablando de una enfermedad de Alzheimer más de tipo leve, en fases leves moderadas y posteriormente una disfunción serotoninérgica en donde probablemente en casos más severos, ¿no? De moderado a severo. Las características clínicas, como mencionamos, en un 90% de los casos lo primero que se va a dar va a ser la alteración de la memoria. Inicialmente es lo que se da a nivel de la memoria a corto plazo, sobre todo dificultad para adquirir nueva información, alteración de la memoria inmediata, ¿no? La memoria a largo plazo suele estar conservada en inicios, ¿no? Y esta enfermedad va a ir progresando, llevando consigo también compromisos ya de otras funciones mentales superiores, sobre todo compromiso del lenguaje y de la función visoespacial. En estadios más avanzados, pues, se van a poder observar también trastornos conductuales y complicaciones ya, ¿no? Entonces dijimos que lo primero que se suele observar son los famosos olvidos, ¿no? Comúnmente es justamente ese el motivo de la consulta de los pacientes. El síntoma principal son que el paciente comienza a presentar olvidos. Los primeros síntomas son a menudo leves, difíciles de diferenciar de una pérdida de memoria leve propia de la edad, y no suelen recordar pequeños hechos diarios, ¿no? O recientes, y por lo tanto estaríamos hablando de una pérdida de la memoria, sobre todo de la memoria episódica, de hechos que hayan sido, no sé, como la llave, donde la dejó, o si se olvidó de algún dato, o de su vida cotidiana reciente. Puntuante, pregunta repetitivamente lo mismo. Paulatinamente se va esto incrementando, va progresando ya a una memoria semántica, es decir, que a veces se olvidan de nominar, ¿no? A veces los objetos, ¿no? Se altera la memoria para los nombres también, para las caras, para las intenciones, para algunos objetos. Hay dificultades también de almacenamiento de nueva información, que a veces no mejoran, inclusive dándole ciertas pistas o dándole ciertas claves.
En el recuerdo aparecen también a veces intrusismos, confabulaciones. La memoria de hechos remotos, si bien es cierto al inicio no se compromete, posteriormente también va apareciendo, ¿no? Pudiendo abarcar, inclusive los pacientes suelen como que recordar mucho los hechos vividos en el pasado, ¿no? Progresivamente los defectos se vuelven severos hasta el punto de llegar a impedirles las actividades de la vida diaria. Dijimos que también se podían comprometer otro tipo de funciones mentales superiores, dentro de ellas el lenguaje, que inicialmente suele haber dificultad para la nominación principalmente, lo que es una anomia, ¿no? El que no sepan, por ejemplo, ven un lapicero, pero no se acuerden de que es un lapicero, ¿no? A veces sí saben para qué sirve, sí saben para qué, cómo lo usan, qué color, pueden decir varias características, sin embargo, tienen dificultad para nominarlo, para nombrarlo. También hay una reducción del vocabulario expresivo, una dificultad para reconocer los nombres y palabras poco usadas, se altera el contenido también del lenguaje, de la comprensión, ¿no? En fases más avanzadas, la denominación de los objetos, la generación de palabras, la escritura también se ve afectada. Y hay una progresión de ese trastorno del lenguaje que conlleva ya una dificultad para la comprensión de órdenes, en un inicio órdenes complejas, ¿no? Pero posteriormente también la comprensión se afecta de manera, también las órdenes o más simples, ¿no? La capacidad también de repetir números, de palabras, de frases, se encuentra también afectada, la sintaxis, la gramática, y pues esos pacientes llegan a presentar diversos tipos de afasias, ¿no? Progresivamente también se llega a comprometer la orientación, principalmente temporoespacial, ¿no? O sea, que no esté ubicado a veces en que no sepa en qué fecha está, ni en qué lugar se encuentra, ni en qué mes, ni en qué año, ni qué día de la semana, y se va prácticamente desorientando del lugar y del tiempo. También el cálculo se puede ir afectando, se va secuencialmente las operaciones desde las más complejas hasta las más simples, ¿no? División, multiplicación, e inclusive en algunos casos se llega a perder lo que es el cálculo de sumas, de restas, ¿no? También hay una desorientación visoespacial, las praxias, sobre todo instrumentales, inclusive del vestir, ¿no? En fases más tardías el paciente ya no se sabe, no se puede vestir solo, no puede comer solo, necesita ayuda como para ir al baño, para comer, para alimentarse, para hacer las cosas también, para peinarse, para vestirse, ¿no? Y en estadios tardíos también hay trastornos visoespaciales, dificultad para el manejo del espacio, se siente extraño en lugares conocidos supuestamente para él, no llega a reconocer ni el lugar, el barrio donde se encuentra, ni capaz la casa, se desorienta si es que son sobre todo lugares muy extraños, la casa, las calles, los edificios, llegando a una agnosia también topográfica, ¿no? También hay trastornos prácticos, la praxia constructiva, el hecho de copiar, por ejemplo, bien las figuras, copia bien las figuras en 2 dimensiones, pero hay cierta dificultad para figuras más complejas. Y también, como dijimos, se comprometen las praxias del vestir, del peinarse, se va perdiendo la capacidad instrumental, sobre todo el uso, por ejemplo, de los cubiertos para comer, de los instrumentos, si es que en algún momento toca algún instrumento musical o algo, se va perdiendo todo ese tipo de funciones, ¿no? O el uso de electrodomésticos que se suele usar de diario, pues también se van perdiendo. Entonces, aquí vemos justamente la alteración de las praxias constructivas, como inclusive para el hecho de dibujar, ¿no? Tienen cierta dificultad. El test de reloj, que es uno de los test que más usamos para el screening, ¿no? De estos pacientes, entonces donde se les suele pedir que copien, ¿no? Un test de reloj comúnmente que apunta a las 11:10, ¿no? Y también hay trastornos no cognitivos, ¿no? Que se asocian sobre todo a la parte emocional del paciente. En una primera instancia, esos pacientes suelen tener bastante ansiedad, depresión, no comprenden muy bien su situación, hay una desorientación, suelen tener también ilusiones, alucinaciones en etapas más tardías. Al evolucionar inclusive van comprometiendo ya su actividad diaria.
Hay un descuido también de la apariencia, ya no ni siquiera suelen vestirse o ya ni siquiera combinar, ¿no? Otros también tienen bastante descuido de la apariencia. Trastornos de las funciones biológicas, hay también pérdida de las normas sociales y trastornos motores también van a aparecer sobre todo en las fases tardías. Hay síntomas también asociados neuropsiquiátricos, ¿no? Que son sobre todo en las fases tardías, principalmente agitación, psicosis, ideas paranoicas, cambios de la personalidad, que suelen ser justamente constituir el mayor problema, sobre todo para la familia y los cuidadores, que están estrechamente relacionados con la salud del paciente. Y en etapas más tardías también pueden haber signos extrapiramidales, sobre todo rigidez, bradicinesia, trastornos de la mancha. Estos pacientes a veces posteriormente en etapas más tardías pues llegan a estar postrados, ya no quieren caminar, hay bastante rigidez, ¿no? Y alteración de la marcha. Entonces, como hemos mencionado, si bien es cierto, inicia con un trastorno de memoria, posteriormente van habiendo problemas a nivel de las otras esferas de las funciones mentales superiores, lenguaje que inicia sobre todo con anomias, trastornos visoespaciales, compromiso también del razonamiento, de las funciones ejecutivas, la dificultad para tomar decisiones, hay un compromiso también mayor de la memoria, no solo la episódica con la que inicia, sino inclusive también a largo plazo. Y en etapas más tardías ya hay un trastorno conductual y también trastornos con síntomas inclusive psiquiátricos, ¿no? De psicosis, de ilusión, de paranoia, de alucinaciones. Ahora, para el diagnóstico es importante que tengamos en cuenta de que si bien es cierto, la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente, no es la única causante de demencia, tal como lo mostramos en un cuadro anterior. Hay diversas causas de deterioro cognitivo y por lo tanto lo primero que solemos hacer a la hora de que llega un paciente con olvidos, con alteraciones, principalmente al inicio vienen sobre todo por los olvidos y la alteración de la memoria, es descartar de que esta alteración de la memoria, que este deterioro cognitivo, no sea debido a las otras causas que hemos mencionado. Por lo tanto, se tiene que hacer un screening de estos pacientes, tanto con analíticas de sangre, inclusive con imágenes, inclusive en algunos casos con líquido cefalorraquídeo, dependiendo de la causa que podamos sospechar, ¿no? Entonces, en estos pacientes lo que solemos solicitar es un estudio bastante completo. Entonces, esos pacientes entran a solicitarle un hemograma completo, examen de orina, glucosa, urea, creatinina, buscando enfermedades crónicas, ¿no? Que no sean paciente hepatópata, que no sean paciente renal, ¿no? Principalmente que también podrían explicar una enfermedad renal crónica capaz descompensada y que esté generando algún grado de deterioro cognitivo, pruebas de función hepática, de tiroides, porque el hipo o el hipertiroidismo pueden causar también deterioro cognitivo, niveles de vitamina B12, ácido fólico, serologías principalmente de VIH y sífilis son las que suelen causar más deterioro cognitivo, resonancia cerebral, tomografía en algunos casos si es que ha habido antecedente reciente o relativamente reciente de un TEC, pero idealmente se solicita hoy en día un estudio de resonancia cerebral, ¿no? En algunos casos también para ampliar necesitamos una evaluación neuropsicológica, en algunos casos también solicitamos la evaluación cardiológica, sobre todo en aquellos pacientes que han tenido antecedentes de enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Y en aquellos pacientes que tienen antecedentes o se sospeche de enfermedades, por ejemplo, infecciosas, a veces se puede solicitar exámenes de líquido cefalorraquídeo, como vamos a ver también como biomarcadores de Alzheimer, bueno, no en Perú, pero en otros lugares sí que se hacen también estudios de líquido cefalorraquídeo. Entonces, para el diagnóstico hay que tener en cuenta las fases, ¿no? Primero hay una enfermedad de Alzheimer preclínica que no da síntomas, que es totalmente asintomática, 20 años probablemente antes, ¿no? De que se realicen la sintomatología, en donde hoy en día ya se está estudiando ciertos marcadores biológicos que se podrían estudiar en estos pacientes. Posteriormente hablamos de una enfermedad prodrómica, enfermedad semi-prodrómica, en donde ya suele haber también un deterioro cognitivo leve,
¿no? Y donde suelen haber ya algunos síntomas, principalmente alteración de memoria, ¿no? Sobre todo semántica, memoria episódica, mejor dicho. Y posteriormente, ya con el pasar del transcurrir de los años, desde que inician estos olvidos, en promedio unos 5 o 6 años, pues ya se ven cambios mucho más establecidos, sobre todo en otras funciones superiores, ¿no? Mentales, y se establece ya un cuadro de demencia, de una enfermedad de Alzheimer, en donde ya hay cambios cognitivos, conductuales y también funcionales del paciente. Entonces, comúnmente el diagnóstico suele hacerse a este nivel, ¿no? Es decir, cuando ya el paciente presenta sintomatologías, ¿no? Un deterioro cognitivo leve o ya está iniciando una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Un grado de demencia. Pero como les decíamos, ya existen también biomarcadores en la enfermedad de Alzheimer que pueden ser parte de un screening en aquellos pacientes que cuentan con factores de riesgo o en estadios preclínicos, ¿no? Sobre todo la polipoproteína E, hay marcadores bioquímicos también que se hacen estudios de líquido cefalorraquídeo para ver amiloide y proteína tau, la tau T y la tau P, y también los estudios de neuroimagen, sobre todo con resonancias, resonancia estructural, funcional con sistema de endoscopía y también inclusive PET scan y sobre todo resonancia es el que estamos usando. Bueno, acá. Habrá que tener en cuenta que la carga patológica es inversamente proporcional a la cognición y a la funcionabilidad, ¿no? Es decir, que si bien es cierto, esto es bastante importante porque no solamente se pierde la función cognitiva, sino que el paciente va también teniendo una disminución de la funcionalidad, ¿no? En el quehacer en su vida diaria. Entonces, la enfermedad es progresiva e irreversible y que también por lo tanto va a conllevar a una carga social, ¿no? En estadios en donde el paciente aparentemente se encuentra normal y va progresando, va habiendo una declinación cognitiva capaz leve, algunos lo ven como ciertos olvidos, ¿no? Sin embargo, ya cuando hay un estadio moderado o moderado severo, pues ya recién es donde se torna en que los familiares comienzan, o amigos más cercanos o el entorno más cercano, se empiezan a notar ciertos problemas y sin embargo con la progresión de la enfermedad ya necesita el paciente ser cuidado, no por otra persona, no puede cuidarse por sí mismo o no puede realizar sus actividades del día a día por sí mismo. Y en estadios severos a muy severos, estos pacientes van a generar discapacidad porque van a tener que ser cuidados perennemente, van perdiendo funciones a tal punto de que ya no comen solos, ya no van al baño solos, ya necesitan que alguien esté siempre a su lado, ¿no? Con un cuidado total. Y pierden el lenguaje, pierden la marcha, la conciencia y bueno, obviamente esos pacientes llegan a tener complicaciones, infecciones, ¿no? Y posteriormente la muerte. Y eso comúnmente se va dando en un aproximado de unos 20 años, ¿no? Desde el inicio de la enfermedad. Entonces dijimos que iban perdiendo funcionalidad porque van perdiendo las actividades que vamos realizando día a día, ¿no? Capaz en los primeros años tienen cierta dificultad para el uso adecuado del teléfono, conseguir comidas, ¿no? Sin embargo, conforme van pasando los años, van teniendo mayor dificultades para, por ejemplo, poder utilizar algún tipo de electrodomésticos, encontrar sus pertenencias, seleccionar la ropa que van a utilizar para vestir o vestirse con asistencia, ¿no? O sea, van a tener dificultades para poder vestirse, dificultades para realizar su aseo personal, el bañarse solos y al pasar de los años pueden ir perdiendo también otras funciones, no como el poder recoger los servicios de la mesa, el caminar, el comer, ¿no? Y entonces esta es la parte probablemente más importante, ¿no? De que los pacientes no solo es un cambio cognitivo, sino también de funcionalidad.
Y ahora comúnmente lo que nosotros estudiamos es cuando llegan los pacientes ya a consulta, es cuando ya el paciente se encuentra en un grado de demencia, ¿no? Ya sea leve, moderado o severo. Sin embargo, cada vez se está tratando de que el diagnóstico sea a nivel de deterioro cognitivo leve, ¿no? Entonces, si bien es cierto que tener en cuenta que el estudio de los criterios diagnósticos de enfermedad de Alzheimer se suelen basar en base a los que son el del DSM-4 y también principalmente eso, hay que tener en cuenta que para estudios, por ejemplo, de investigación, los principales criterios de diagnóstico de enfermedad de Alzheimer van a ser un desorden principalmente de la memoria episódica, gradual, progresivo, al menos de 6 meses de evolución, una demostración de déficit de evocación que no mejore con pistas, aislada o asociada también a otros cambios cognitivos, ¿no? Y que además tengan uno o más criterios menores de los siguientes que voy a mencionar, es decir, tengan ya sea una atrofia a nivel temporal por estudio de resonancia, o que tengan algún biomarcador anormal en el líquido cefalorraquídeo, es decir, concentraciones disminuidas de betamiloides o concentraciones aumentadas de las proteínas tau, o que se capte un hipometabolismo a nivel temporoparietal en estudios de PET scan, ¿no? Entonces, esos son los criterios que actualmente se están manejando, sobre todo para lo que es investigación en enfermedad de Alzheimer. Pero también hay que tener en cuenta los criterios diagnósticos para lo que es el deterioro cognitivo leve, ¿no? Porque al fin y al cabo, idealmente nosotros deberíamos hacer un diagnóstico lo más temprano posible, ¿no? Entonces, para deterioro cognitivo leve, lo que suele haber son quejas cognitivas subjetivas, que suelen ser corroboradas sobre todo por un informante, una función anormal para la edad en alguno de las funciones mentales superiores o dominios cognitivos, evidencia de disminución en alguno de los dominios cognitivos, normalidad, y eso sí es importante, normalidad en las actividades funcionales del paciente, es decir, que el paciente realiza todas sus actividades cotidianas bien, y ausencia, por lo tanto, de demencia, ¿no? Ahora, ¿qué screening o qué baterías solemos usar en la consulta? Si bien es cierto, esos pacientes idealmente deberían, posteriormente de toda la parte laboratorial que le mencioné al inicio, luego pasan también a una evaluación neuropsicológica detallada en donde se les hace bastantes pruebas, tanto de memoria, de cognición, de funciones mentales superiores, como también de funcionalidad. Podemos sí en consulta hacer algunos test que no nos demanden tanto tiempo, y que también nos puedan ayudar a orientar más o menos estos casos, ¿no? Entonces, el más frecuente, el más conocido va a ser el Mini-Mental Test, ¿no? En donde la puntuación máxima suele llegar a 35, en donde en pacientes, sobre todo no geriátricos, el punto de corte suele ser 24 de puntuación, y en adultos mayores de 60 años el punto de corte en algunos casos se considera a 20 puntos, ¿no? Entonces, el Mini-Mental Test lo que va a evaluar va a ser principalmente la orientación, la fijación, la concentración, el cálculo, la memoria, el lenguaje y la construcción, ¿no? Es un test relativamente sencillo, práctico, que lo podríamos realizar en la consulta en aquellos pacientes en donde sospechamos de un probable deterioro cognitivo o una probable demencia, ¿no? Entonces, obviamente los pacientes, de acuerdo a cómo vayan puntuando, se les va asignando una puntuación, ¿no? Y posteriormente se suma. Otro test que también podemos usar es el test de alteración de la memoria, el test de TAM. Lo curioso de este test es que ha sido hace algunos pocos años validado ya también aquí en Perú, ¿no? El test de TAM va sobre todo a ver lo que es la memoria inmediata, la memoria de orientación también temporal, la memoria remota semántica, la memoria de evocación libre, memoria de evocación con pistas, y posteriormente se va a ir sumando también la puntuación que se llegue a obtener. Los puntos que se han visto en Perú, los puntos de cortes que se han
se han visto es que para un deterioro cognitivo leve, puntuaciones menores de 36, y para una enfermedad de Alzheimer leve, puntuaciones menores de 28. Esos han sido los puntos de screening que se han llegado ya a validar aquí en Perú. Y además sí sería bueno siempre también hacer algún test de funcionalidad del paciente. Y uno de ellos que también es bastante práctico y sencillo que se podrían aplicar en consulta es el test funcional de Pfeiffer. Entonces, este también son 11 preguntas bastante sencillas acerca de la funcionalidad del paciente, ¿no? Si es que come solo, si es que es capaz de manejar su propia medicación, si es que saluda propiamente a sus amistades, entre otras, y se va puntuando si es que es normal, tiene una puntuación de 0, si es que lo hace con dificultad, pero se llega a manejar solo, es una puntuación de 1, si necesita cierta ayuda, pero si lo llega a realizar con ayuda, lleva una puntuación de 2, y si es totalmente dependiente, es decir, que no lo puede realizar, lleva una puntuación de 3, y obviamente al final hay una puntuación total, ¿no? Comúnmente el punto de corte que usamos acá es 6, ¿no? Y también sería bueno evaluar la funcionalidad de los pacientes. Con respecto al tratamiento, hay que tener en cuenta que hay múltiples factores etiopatogénicos en la enfermedad de Parkinson. Lo más importante también que hay que tener presente al paciente y a la familia principalmente es que el tratamiento que se vaya a dar farmacológico, sobre todo, no es curativo, ¿no? Esta es una enfermedad degenerativa que va a ir progresando, que hasta el momento no se ha encontrado un tratamiento curativo y que principalmente es un tratamiento sintomático. Los fármacos en verdad inclusive tienen una utilidad bastante limitada y que la idea es que la progresión sea lo más lento posible en estos pacientes, y se va a realizar siempre una monitorización principalmente con las escalas que hemos venido mencionando, ¿no? Entonces, con respecto al tratamiento farmacológico, se ha evidenciado que en enfermedad de Alzheimer leve o moderada, los que se suelen usar son los inhibidores de la colinesterasa, principalmente el donepezilo, la ribastigmina, la galantamina, ¿no? Se ha demostrado en los ensayos clínicos que memantina en enfermedades leves moderadas como monoterapia no ha funcionado, ni tampoco memantina con la combinación de los inhibidores de colinesterasa. Lo que sí se ha llegado a evidenciar es que la memantina está indicada y sí tiene una mejor respuesta en enfermedades de Alzheimer, sobre todo en fase severa, ya sea como monoterapia o como combinación de los inhibidores de la colinesterasa, ¿no? Pero como tratamiento en leve moderada no tiene todavía evidencia científica. Y también sí que se ha habido también recientes aprobaciones de que en enfermedad del Alzheimer severa algunos inhibidores colinesterasas sean dados como monoterapia, principalmente donepezilo y ribastigmina, pero con altas dosis y con combinación también en algunos casos con memantina. Mencionábamos que va a depender más o menos en qué fase se encuentre el paciente, ¿no? Entonces, comúnmente en memantina la damos, sobre todo se reserva para las fases severas, mientras que los inhibidores de la colinesterasa van a ser sobre todo en fases tempranas, ¿no? Fases leves y moderadas, ¿no? Cuando hablamos de fases leves, estamos hablando en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, olvidos frecuentes, pérdidas de memoria episódica, repetición de algunas preguntas, con apatías, con ideas depresivas, dificultades para ciertas actividades instrumentales, y que por 19 tienen en la escala de Mini-Mental suelen variar entre los 25 a los 20 puntos, hasta los 19 puntos de corte, ¿no? Entre los 25 hasta los 19. Hablamos de una enfermedad de Alzheimer moderada en aquellos en donde el incremento de los déficits
hay un mayor déficit cognitivo, ya no solo de memoria, sino también ya comienza a haber sobre todo afasias, pérdidas de las funciones ejecutivas y ya afecta también las actividades de vida diaria. Comúnmente esos pacientes suelen tener unos mini-mentals puntuando entre unos 19 puntos a 10 puntos. Y hablamos de una enfermedad de Alzheimer cuando en mini-mental test puntúan sobre todo por debajo de 10 puntos. En aquellos que ya tienen múltiples trastornos de la conducta, ya hay una agitación, trastornos también del sueño, una pérdida de la autonomía, para asearse, para poder vestirse, ¿no? Y en estos pacientes justamente en fases severas es donde se recomienda sobre todo el uso de memantina, ya sea solo o en combinación con los inhibidores de colinesterasa, ¿no? Entonces, con respecto a estos medicamentos, el donepezilo, tenemos tres que los que solemos usar, ¿no? El donepezilo, la galantamina y la rivastigmina. El donepezilo suele ser la dosis de 5 a 10 miligramos por día. La dosis inicial siempre, la idea en pacientes ancianos siempre es iniciar con dosis bajas e irlo titulando e irlo incrementando, ¿no? Entonces se inicia con 5 miligramos día y posteriormente vamos titulando el incremento de los 10 miligramos día, ¿no? La galantamina, su dosis oscila dentro de los 16 y los 24 miligramos día, con una dosis inicial bajita de 2 a 4 miligramos día. Y vamos a ir titulando, iniciando con 4, posteriormente incrementando a 8, ¿no? A 12, e ir titulando de acuerdo a la tolerabilidad del paciente, ¿no? La rivastigmina, que ha sido aprobada no solo para enfermedades semi-leve moderada, sino también para deterioro cognitivo en aquellos pacientes que presentan enfermedad de Parkinson o demencia también por Parkinson. La rivastigmina también, su dosis que llega a ser usada en casos de enfermedad de Alzheimer va a ser de 6 a 12 miligramos por día. Actualmente lo bueno de la rivastigmina es que tiene los parches transdérmicos, que son en verdad bastante prácticos. Entonces estos parches llegan a ser unos parches chiquitos de 5 a 10 centímetros y que cuentan con dosis equivalentes a 9 miligramos y 18 miligramos del principio activo y que tienen también una tasa de liberación de 4.6 y de 9.5, que son las que suelen haber más en el mercado, ¿no? La de 4.6 y la de 9.5. Entonces, eso también es un medicamento bastante práctico, sobre todo por el uso, ¿no? Cada día se le va colocando un parche al paciente, ¿no? En diversas zonas. Tener en cuenta que los eventos adversos colinérgicos más frecuentes son las náuseas, los vómitos, el dolor abdominal, puede haber vértigo, pérdida de peso, anorexia, que suelen ser transitorios, que tienen también relación con la titulación y con la rapidez de la titulación, ¿no? Por lo tanto, en esos pacientes hay que tratar de titular poco a poco e ir incrementando la dosis progresivamente. Y que comúnmente suelen también ser transitorios, ¿no? Suelen pasar. Sin embargo, solo es indicativo de que se suspenda la medicación si en verdad no son tolerables los efectos adversos, ¿no? Con respecto al otro medicamento que se usa bastante es la memantina, que es un agonista del receptor N-metil de aspartato, que es un fármaco bastante seguro, que comúnmente para dosis de demencia de Alzheimer es una dosis de 20 miligramos día, ¿no? Hay que recordar que la memantina viene en presentaciones de 5, de 10, de 15 y de 20 por sí. Entonces la idea también es iniciar con dosis bajas de 5 miligramos e irlo titulando e irlo incrementando semana a semana, ¿no? Hasta llegar a la dosis que usamos nosotros para demencia, que es de 20 miligramos día, ¿no? El efecto adverso que es más frecuente en este medicamento suele ser la agitación psicomotriz, ¿no? Y como dijimos, está aprobado sobre todo para grados moderados a severos, ¿no? Entonces, el tratamiento comúnmente se da a partir de que ya se encuentra un grado de demencia, ¿no? Ya sea de leve a moderado, principalmente con los inhibidores de la colinesterasa, en dosis, como mencionamos, que van siendo tituladas hasta llegar a las dosis ideales, que son dosis plenas, ¿no? Donepezilo de 20 miligramos, la galantamina R de 24 miligramos, la rivastigmina, si es de parche
de 15, ¿no? Y que vamos a ir titulándolo de preferencia a estos los inhibidores de la colincerasa mes a mes, ¿no? Podemos empezar con, por ejemplo, con dosis de donepezilo de 5 miligramos o de ribastigmina de parche 5 o de galantamina de 8 miligramos ER, ¿no? Y tras el mes de ver la tolerabilidad, de ver si es que no hay efectos adversos, ¿no? Podemos incrementar si el donepezilo lo podemos incrementar a 10 miligramos y tras el mes podemos incrementarlo ya a sus dosis máximas, que son los 20 miligramos al día. De igual manera, la ribastigmina, ya sea en parche o vía oral, como les decía, el parche es en verdad bastante bien usado y tolerado por los pacientes. Puede irse incrementando de igual forma, ¿no? Con parches de 5, posteriormente de 10 y de 15, ¿no? Y la galantamina, de igual forma, podemos ir incrementando dosis de 8, posteriormente al mes incrementar dosis a 16 y al segundo mes ya podemos estar incrementando la galantamina a dosis plenas de 24 miligramos. Y en demencias severas, pues lo que vamos usando es memantina de 10 miligramos. Iniciamos primero 5 miligramos y a la semana podemos ir incrementando. La memantina se puede usar 2 veces al día, ¿no? Hasta llegar a dosis de 20 miligramos, que es la dosis de memantina ideal para enfermedad de Alzheimer. Y también se pueden hacer combinaciones de memantina con inhibidores de colincerasa, ¿no? Con dosis plenas, ya sea con donepezilo o con ribastigmina o galantamina. Ahora, ¿qué es también importante tener en cuenta? Que la enfermedad de Alzheimer tanto los profesionales como los pacientes y la familia, es un problema que va a conllevar a bastantes, no solo neurólogos, enfermeros, médicos, ¿no? Sino también va a conllevar la salud física, la salud cognitiva, la salud emocional, nutricional del paciente, la salud social. Entonces, es de por sí un trabajo multisectorial, ¿no? Pero la clave, lo más importante en verdad, es educar y cuidar sobre todo al cuidador o al familiar que está más cercano, ¿no? En muchos de estos casos, los pacientes llegan a tener que requerir, pues, ya sea un técnico o una enfermera que esté 100% con ellos, ¿no? Y porque va sobre todo a verse afectada la salud física, la salud cognitiva, la salud social, nutricional y emocional del paciente. Y la idea y lo más importante es reducir el riesgo de empeoramiento no solo cognitivo, sino también sobre todo darle a estos pacientes una mejor calidad de vida, ¿no?